Vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Santiago. Y en el día de hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en Santiago capítulo 4 y los versículos 6 al 10. Santiago capítulo 4 y los versículos 6 al 10. He titulado este sermón 6 instrucciones de Santiago para tu vida. 6 instrucciones de Santiago para tu vida. No son consejos míos, pero van a ser consejos que hoy lo llamaremos el pastor Santiago. Hoy lo vamos a llamar así. Porque de toda la carta de Santiago, creo que esta parte tiene un tono especialmente pastoral. Y cuando digo pastoral, me refiero al hecho de que un pastor no solo quiere inculcar doctrina en la cabeza de las personas. El mayor deseo de un pastor es que las personas vivan bien. Miren, hermanos, mi finalidad como pastor es que tú encuentres tu finalidad en Dios. Mi finalidad como pastor es que tú vivas la vida que Dios quiere que vivas para Él y para su gloria. Mi alegría como pastor no es solamente meter conceptos teológicos en tu cabeza. Mi alegría como pastor no es hacerte una biblioteca reformada. Hay un pastor, y lo llamo así porque a pesar de que su oficio era otro mucho más destacado, pero esa expresión es muy pastoral, que en una ocasión dice: no hay mayor gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. Porque el mayor gozo de un pastor no es tanto lo que sabes, sino lo que vives. Porque ¿de qué me valdría a mí que hayamos llenado en 2, 3 años vuestra cabeza de la mejor teología y os estéis separando, peleéis en casa, eduquéis mal a vuestros hijos, tengamos mal testimonio en el trabajo y en la sociedad? ¿De qué me vale? Ante los ojos de Dios, no van a hacernos mañana, hermanos, un test teórico. La Biblia nunca ha dicho que seamos medidos por cuánto sabemos, pero la Biblia habla constantemente que rendimos cuentas por nuestras obras. Hermanos, nosotros debemos buscar sabiduría en Dios. Y como dijimos, la sabiduría en Dios significa aplicar lo que hemos aprendido. Sabiduría no es tanto cuánto sé, sino cuánto aplico lo que sé. Todo el mundo sabe que la carretera tiene un límite a lo mejor de 100, pero el necio va a 120. Porque el necio sabe, pero no hace. Pero el sabio sí que lo hace. Hace, no sé, unos días estaba hablando con alguien que dijo: pero no podemos hacer esto porque si la policía nos ve. Sí, me acuerdo, estaba llevando gente en mi coche hasta la estación de tren, unos chicos. Y el de adelante no, se puso a mi lado, un chico que estaba llegando a la estación, y no se puso el cinturón de seguridad. Y el de atrás le dijo: ponte el cinturón, que si te para la policía nos va a multar. Pero aproveché, no eran creyentes, para decirle: pero es que no te lo tienes que poner porque nos va a parar la policía. Te lo tienes que poner porque es lo correcto. Porque aunque te dijera no va a haber policía de aquí a la estación, te lo deberías poner igual. El mundo actúa de esa manera. El mundo no teme las normas, teme el castigo. Estoy convencido de que muchos hombres serían infieles si tuvieran la garantía de que eso no les costaría el matrimonio. Pero el miedo a perder la esposa y la familia muchas veces los frena. Estoy seguro de que muchas leyes serían incumplidas si no hubiera castigo. Estoy seguro de que si la sociedad nos dijera: por un día la cárcel no se abre y nada es penalizado, acabaríamos siendo como aquella famosa película que se llama como La Purga o algo así, en la que la gente empieza a matar y a hacer de todo durante un día entero. Porque el ser humano no teme las normas, teme el castigo. Hay muchas personas que solo corren a la iglesia no por amor a Dios, por miedo al infierno. Y te digo una cosa: si estás aquí solo por miedo al infierno, el infierno es tu destino. Porque el creyente no es creyente por miedo al infierno. El creyente es creyente por amor al Señor. Es el amor lo que cubre multitud de pecados, no el miedo. Y además, la Escritura nos enseña que el perfecto amor
echa fuera todo temor. Yo no tengo miedo de Dios. Tengo un temor reverente, pero no le tengo miedo. Es mi Padre, es mi Señor, es mi Salvador. Yo lo amo con todo mi corazón. Hermanos, mi mayor deseo como pastor es que todo lo que vayamos aprendiendo en cada martes, cada jueves, cada domingo, afecte sus vidas. Afecte sus vidas. Y yo sé que mucho de mi trabajo pastoral es más allá del púlpito. Es analizar si lo que se está enseñando afecta sus vidas y si no, meterme en sus vidas para intentar hacer que afecte. Pero al final debo reconocer mis limitaciones. Que como pastor reconozco que es lo que más me cuesta. Reconocer mis limitaciones. Porque todos los pastores en algunos momentos tenemos complejo de Superman. De creer que vamos a salvar a los miembros de la iglesia, que vamos a conseguir que se salven, pero al final debemos reconocer que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, que el único que es algo es Dios que da el crecimiento. Y al final tengo que entender que yo planto, Marco riega, o viceversa, pero que el fruto lo da el Señor. Por eso mi oración en este día es que lo que hoy predico, el Señor haga que dé fruto en tu vida. Yo no puedo hacerlo. Yo puedo intentar hacer las palabras más bonitas para convencerte, como algún coach de estos que aparecen en internet, que te enganchan con buenos argumentos. Pero al final, lo que el hombre te convence, mañana otro hombre te desconvence. Pero cuando es Dios el que trae el convencimiento, es como las mujeres que están estudiando lo de modestia cristiana. Ciclicia, las hermanas, los libros os dan buenos argumentos, os acabarán convenciendo intelectualmente de que hay que cambiar ciertas ropas. Pero mañana si viene otro creyente, entre comillas, con otra manera de ver la vida y te dice, no, porque el Señor no ve eso, ve el corazón, y te convence con otros argumentos, te vuelves a calzar tus shorts, vuelves a ir con tu escote y con tu ropa pegada. Por eso lo que más deseo yo en esos ayunos de mujeres no es que las hermanas y los libros traigan buenos argumentos, sino que Dios traiga convicción. Porque cuando Dios traiga convicción, mirarás a un lado y dirás, mira, hoy Iglesia no está para supervisar mi ropa. Mirarás a otro lado y dirás, hoy el pastor no está para supervisar mi ropa. Pero Dios te habrá convencido. Y entonces tu ropa no la definirá lo que tu iglesia te ha enseñado. Lo definirá lo que Dios, a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu, ha convencido en tu corazón. Y eso a los pastores nos cuesta porque el mayor deseo del hombre es controlar todo. Y el ministerio es una cosa en la que te enseñan a que tú no controlas nada. Nada. Y todo depende de Dios. Pero yo sé algo, hermanos, que si hoy aplicas todo lo que vamos a aprender, tu vida va a ir extremadamente bien. Especialmente tu vida espiritual. Así que vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Y dice así. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo un tema que catalogamos como adulterio espiritual. Estuvimos hablando en un mensaje súper severo y con una advertencia muy contundente, donde Santiago nos decía con mucha claridad que aquel que osara tontear con el mundo se constituiría enemigo de Dios. Santiago era claro. Santiago no veía grises en la historia. Santiago no era una persona como los de hoy, que dicen que todo es relativo, todo depende de cómo se mire. Es como esa imagen, a veces me hizo mucha gracia, porque esta imagen ha circulado mucho por internet, que es una persona viendo desde un lado un 6
y la otra persona desde el otro lado ve un 9. Y la gente lo usa para decir, ¿ves? Todo depende desde el lado en que se mire. Unos ven un 6 y otros ven un 9. Pero a lo que alguien muy sabio dijo, no, o es un 6 o es un 9. Eso lo sabe la persona que lo dibujó en el suelo. La persona que lo dibujó en el suelo dibujó un 6 o dibujó un 9. Solo que uno de los dos lo está viendo al revés. Pero no es las dos cosas. Esa es la realidad, hermanos. No es todo relativo como nos quieren hacer creer. Hoy vivimos en un mundo que para echar el cristianismo fuera, lo que dice es que no hay verdades absolutas. Porque ¿qué es lo que sostiene el cristianismo? Sino una fe fundada en una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene relativos. La palabra de Dios no dice depende, quizá, a lo mejor. La palabra de Dios tiene dos extremos siempre. O de Dios o del diablo. O creyente o impío. O salvo o no salvo. O vivo o muerto. O luz o tinieblas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y Santiago con la misma contundencia dijo, o amigo de Dios o amigo del mundo. Pero de los dos no se puede ser amigo, porque no se puede servir a dos señores. No se puede. Y a la que tú oses ir a ese mundo para hacer amistad con él, automáticamente Dios te ve como su enemigo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. No soy un predicador radical y fanático. Simplemente me limito a explicar lo que la Biblia enseña. Y eso lo pone en la Escritura. Porque Dios, que dijo que es celoso del Espíritu que ha hecho morar en nosotros, Dios no va a tolerar que nosotros lo compartamos con falsos dioses. ¿Qué cosa sería tan absurda de que el único Dios verdadero aceptara de buenas que estas criaturas lo cambiaran por falsos dioses e ídolos? Entonces Dios dice, ¿queréis lo falso? Ok, pero vosotros y yo somos enemigos entonces. Justo después de ese mensaje, Santiago trae lo que yo creo que es una de las partes más pastorales de su carta por precisamente lo que he dicho antes. Porque da consejos e instrucciones para la vida de los creyentes. Lo que vamos a ver hoy no son cosas teológicamente muy profundas, pero son consejos puramente prácticos. Nada de lo que voy a decir hoy no lo saben. Estoy convencido de que todo lo que yo voy a decir hoy dice, no, ya sé que tengo que hacer esto, ya sé que tengo que hacer esto, ya sé que tengo que hacer esto. Pero la realidad no es si sabes lo que hay que hacer. La realidad que quiero que te preguntes mientras tratamos el tema de hoy es si lo estás haciendo. Porque todos nosotros sabemos cómo es el matrimonio perfecto, ¿verdad? Un ejemplo, ¿cómo es el matrimonio perfecto? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarlas por el lavamiento del agua de la palabra. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? ¿Cómo es el matrimonio perfecto? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo como al Señor. Respetad a vuestros maridos. ¿Cómo es esa familia perfecta? En la que el marido hace su parte, la mujer hace su parte. Los padres, instruid a los hijos en el temor del Señor. Instruid a los hijos en la ley del Señor. Y no los provoquéis a ira. ¿Y cómo responderían los hijos? Honrad a vuestros padres, porque eso es agradable al Señor. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo es la familia perfecta? En la que los padres hacen lo suyo, los hijos hacen lo suyo, mamá hace lo suyo, la esposa hace lo suyo y el esposo hace lo suyo. ¿Qué pasaría en esa casa si hacemos eso? ¿Qué pasaría en esa casa si hacemos eso? ¿Creen que iban a discutir? ¿Creen que iban a pelear? ¿Creen que iban a buscar consejería pastoral? Ahora déjenme hacer otra pregunta. ¿Todo lo que yo he dicho, 4 detalles, ya los conocen? ¿O es nuevo para ustedes? El problema no es lo que sabemos. El problema es lo que vivimos. Yo soy la peor persona para dar consejería bíblica. Yo lo creo, de verdad. Soy malísimo, creo. Porque nadie sale contento cuando doy consejería. Absolutamente nadie. Nunca he visto una sonrisa. Porque cuando a mí me vienen matrimonios a decir esto pasa, pasa esto, yo es que no sé si es que soy muy práctico, pero digo, ¿tú estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? No. ¿Tú estás haciendo esto con tu esposo? No, ya se acabó la consejería. El problema es vuestro. Ya. No, pero claro, lo que tú quieres es que yo me haga de un equipo.
Y que me pase a tu lado y diga, tú tienes la culpa, tu mujer está así porque tú no haces lo tuyo. Pero tu marido espera que yo me pase a su equipo y diga, tu marido no es un buen esposo porque tú no te sujetas. Pero es que Dios no me ha puesto aquí para hacerme de uno de vuestros equipos. El Señor me ha puesto aquí para deciros que no deberíais tener dos equipos, que deberíais ser un equipo. Y que la culpa es de los dos, porque probablemente ninguno está haciendo plenamente bien su labor bíblica. Así que si alguno estaba pensando en la sala algún día ir a hablar conmigo de matrimonio por algo que le pase en casa, se lo piensa hoy antes de ir, porque ya sabe por dónde va a ir la charla. No, a ver, si lo necesitan, vayan, hermanos, vayan. Pero probablemente este sea el consejo. Porque es que a veces siento que la gente va al despacho en busca de palabras fuera de la Biblia. No, hermano, yo soy pastor, no soy terapeuta. Mi deber es conducir a las palabras, a las personas en la palabra del Señor. Y es lo que Santiago va a hacer hoy. Nos va a conducir en la palabra, en cosas que probablemente ya sabemos, pero yo creo que a lo mejor algunas no las aplicamos. Y concretamente yo quiero hablar de 6 consejos. Así que a los que os gusta apuntar, hoy apuntáis los 6. Lo vais a imprimir en casa en grande, a todo color, lo vais a poner en la mesita de noche y cada día cuando os despertéis vais a ver esos 6 consejos y los vais a vivir cada día. Vamos al primer consejo que nos da Santiago. El primer consejo que nos da Santiago es tan sencillo como esto. Someteos a Dios. Someteos a Dios. Versículo 6 dice así, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, versículo 7, por tanto, someteos a Dios. La primera cosa que nos está enseñando aquí, antes de llegar al consejo, es la manera como Dios ve a 2 grupos de personas. Lo primero que nos enseña Santiago es cómo Dios ve al soberbio y cómo Dios ve al humilde. Y eso es muy parecido a lo que leemos en Proverbios 3:34. Ciertamente, Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Hermano, el orgullo es un pecado grave. Déjame repetir esto. El orgullo es un pecado grave. Porque el otro día tuve una charla con un hermano que me definía así tan tranquilo. Todos somos orgullosos. Y le dije, pues tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. El problema es si empezamos a ver el orgullo como algo normal. Porque si yo te dijera, todos vemos pornografía, tú dirías, ¿pero qué iglesia es esta? Si yo te dijera, todos somos adúlteros y engañamos a nuestras mujeres, me dirías, pero estos no son creyentes. Si te dijera, todos nos drogamos y nos emborrachamos los sábados por la noche, me dirías, esto no es una iglesia del Señor. Pero decimos, todos somos orgullosos. Ah, no pasa nada. Hermano, me preocupa cuando hay ciertos pecados que los catalogamos como tolerables. Y sobre todo, cuando Satanás ha hecho un trabajo tan espléndido para darnos a entender que el orgullo es uno de esos, cuando Dios dice con claridad que resiste a los soberbios. ¿Cómo podemos aceptar como normal una cosa que Dios dice que aborrece? No, hermano, no podemos aceptar el orgullo en nuestra vida porque el orgullo es uno de los mayores obstáculos en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con el prójimo. El orgulloso no cree que depende de Dios. El orgulloso con su boca te dirá que Dios es su proveedor, pero él no ora y él se esfuerza por la provisión porque en el fondo cree que depende de él y no de Dios. El orgulloso te dirá que Dios es su todo y es lo más importante, pero apenas se relaciona con Dios porque en el fondo confía en Él, en su capacidad y en sus méritos. El orgulloso nunca pide perdón. El orgulloso siempre que peca lo justifica. Le dices, oye, ¿por qué le has hecho esto a tu marido? Porque él me ha hecho esto. ¿Por qué le has hecho esto a tu mujer? Porque ella me ha hecho esto. El orgulloso, él siempre es el punto de partida. El orgulloso se considera el centro. No necesita el apoyo de nadie. No necesita el consejo de un pastor.
no necesita pedir perdón por sus errores, porque si él se equivoca es porque alguien le empujó a ser así. O su padre, o su madre, o su mujer, o sus hijos, o el jefe, o el trabajo, la sociedad. Pero siempre encontrará algo para decir, yo no me equivoco, a mí me obligan a hacerlo. El orgullo es un gran obstáculo en nuestra relación con Dios y con el prójimo. Porque el orgulloso nunca puede estar entre creyentes. Porque el creyente es un pueblo que se corrige constantemente cuando vemos un pecado. Y el orgulloso acabará rechazando esa comunión porque no acepta ser corregido. Acabará diciendo, esta iglesia es dura. Hablan demasiado de pecado. Son muy religiosos. Y te dirá, me voy a otra. Y cuando ves a la que se va, te das cuenta siempre que es una iglesia donde el pecado no se toca y donde nadie se mete en tu vida. Todos aquellos que no aman ser pastoreados son personas orgullosas. Porque en el fondo no quieren que nadie cruce el límite de su corazón. No quieren que nadie se meta en sus asuntos, en su matrimonio, en su vida, porque Él es su propio dueño. No, hermano, no tratemos el orgullo como si fuera algo simple o ligero. El orgullo puede romper matrimonios. El orgullo rompe amistades. El orgullo te hace irte de una buena iglesia dando un portazo y en el fondo saber que es buena. Pero por orgullo tampoco volverás. El orgullo es terrible, hermano. Y déjame decirte algo. Si no lo consideras como tal y si no luchas contra él, es posiblemente porque hayas sido infectado ya por su veneno. Porque el orgulloso nunca se ve orgulloso. El orgulloso nunca se ve orgulloso. Pero lo más duro de esto es que dice la palabra que el Señor resiste al orgulloso. Resiste al orgulloso. Y hay otras palabras en la Biblia que apuntan al orgulloso, como por ejemplo, altivo, soberbio, jactancioso, pedante, presuntuoso, pretencioso, engreído. A lo largo de la Biblia hay muchas palabras que hablan de la misma persona, orgullosa, soberbia, y personas a las que Dios resiste. ¿Y por qué Dios resiste al orgulloso? Porque no hay nada más patético que una criatura débil y pecaminosa creyendo que es autosuficiente. No hay nada más patético que una criatura débil y pecadora creyendo que puede con todo. Por eso Dios resiste al soberbio, porque el soberbio, el orgulloso, ni siquiera expresa con realidad su necesidad de Dios. Pero Él da gracia al humilde, porque el humilde es esa criatura débil y pecadora que reconoce la necesidad que tiene de Dios hasta para una bocanada de aire. Porque el humilde es ese ser pequeño que reconoce su miseria y que sabe que si ahora escucho un papame en el pecho, es por la gracia de Dios y no porque merezco estar vivo. El humilde sabe que va a pedir a Dios fuerzas para una jornada de trabajo y a la vuelta va a dar gracias a Dios por haberle dado fuerzas en el trabajo. Y luego va a ponerse a comer y dará gracias porque sabe que la comida no es fruto de su trabajo, sino de la provisión de Dios. Y dará gracias porque sabe que otros no comen, pero él sí, por la gracia de Dios, sino por su mérito. Y luego verá llegar a su esposa y a sus hijos y dará otra vez gracias a Dios sabiendo que su familia no está sostenida por él, sino por la gracia de Dios. Y se acostará esa noche y volverá a dar gracias porque sabrá que si terminó el día con vida fue gracias a Dios y no a él mismo. Y se levantará por la mañana al día siguiente dando gracias al Señor porque sabe que si no ha muerto de un infarto por la noche, no es porque él mismo se protege mientras duerme, sino porque Dios vela por los suyos aun cuando están dormidos. Ese es el humilde, el que sabe que en todo depende del Señor y que nada depende de la fuerza de su propio brazo. Y eso es lo que Dios dice. ¿Cómo voy a agradarme de un soberbio que ni siquiera reconoce que me necesita? Lo puede hasta decir, pero no lo reconoce. Pero me agrado de aquellos que de corazón reconocen la necesidad que tienen de mí. Y una vez el Señor nos pone en esa escena, ahí empiezan los consejos de Santiago. Y en el versículo 7, Santiago dice, por lo tanto, porque deberíais ser humildes, porque sois débiles, porque sois pequeños, por lo tanto, entonces someteos a Dios. Y ese es el primer consejo.
de los 6 que te voy a dar hoy. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Hermano, la palabra someteos viene de una palabra griega que se llama hipotazo. Esa palabra griega representa ponerse bajo la autoridad de algo. La palabra someteos aquí es una palabra que representa orden jerárquico y ponerte bajo a alguien que manda más. La palabra someteos podría aplicar a ese soldado que decide ponerse bajo las instrucciones de un general, o un marinero que decide ponerse bajo las instrucciones que le da el capitán del barco. Y Santiago pide que nosotros hagamos eso con el Señor. Poneos debajo del señorío de Dios. Poneos bajo el gobierno de Dios. Someteos a Él. Poned vuestra vida ahí debajo de Él. Poned vuestra vida a sus pies. Someteos a su voluntad. Someteos a sus deseos. Someteos a sus decisiones. No vengáis a la iglesia a decir, cumple mis deseos. Ven a la iglesia a decir, yo someto mis deseos a los tuyos. No vengáis a la iglesia a decir, haz mi voluntad. Venid a la iglesia a decir, hágase la tuya y no la mía. Someteos a Dios. La palabra someterse aparece en la Biblia reflejada de varias maneras. Voy a dar algunos ejemplos. Romanos 8:7, Pablo dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En este texto lo que Pablo dice es que los designios de la carne, las personas carnales, las personas impías, las que han nacido de nuevo, mira que dice, no se pueden sujetar a la ley de Dios, no se pueden someter a la ley de Dios. El impío no puede ponerse debajo de la ley de Dios. Para él es imposible obedecer la ley de Dios. Él no puede por su propia voluntad ponerse bajo la ley de Dios y obedecerla. No puede. No puede, porque su naturaleza es contra la ley de Dios, contra la voluntad del Señor. La naturaleza caída del hombre no puede rendirse en obediencia a la voluntad de Dios. Mira, por ejemplo, lo que dice en Romanos 10:3, hablando de sus compatriotas judíos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En ese texto, Pablo está hablando de los judíos, los que tradicionalmente eran conocidos como judíos en aquel momento, sus compatriotas, los que habían sido sus vecinos, los que habrían sido sus amigos en el pasado. Y Pablo habla de ellos y primero empieza diciendo que ellos tienen celo de Dios, que ellos tienen celo de la palabra, pero no lo tienen bien, no han visto el evangelio y por lo tanto no tienen un celo adecuado. Y una de las cosas que dice Pablo es que ellos, en vez de sujetarse a la justicia de Dios, en vez de someterse a la justicia de Dios, ¿cuál es esa justicia? La justicia que es por la fe en Cristo. Ellos han querido hacer su propia justicia. Los judíos, en vez de aceptar y someterse a la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, ellos han dicho, no, nosotros nos hacemos la nuestra. Yo me voy a salvar por mis méritos. Yo voy a obedecer la ley tan bien que seré justo ante los ojos de Dios. Pero la Biblia nos dice que no hay ninguno justo, pero ellos siguen intentando hacerlo todo por sus propios méritos. Y por último, el último ejemplo de esta instrucción, Efesios 1:22, y en este caso mirando a Cristo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este pasaje es una de las exaltaciones más grandes que Pablo hace en la carta a los Efesios de Cristo. Y en esa exaltación, Pablo dice de manera majestuosa que Dios ha puesto todo bajo los pies de Cristo, que ha sometido todas las cosas bajo sus pies. La imagen que tenemos que tener es como si Cristo estuviera levantado y el universo entero estuviera ahí debajo de él. Así como yo estoy pisando esta madera, es como si eso fuera el universo y Cristo estuviera ahí y todo bajo sus pies. Él en el lugar más alto, más glorioso, más sublime y todo sometido a Él, mostrando así su poder, su autoridad, su gobierno y que Él tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Entonces, lo que Santiago nos dice es: someteos a Dios, poneos bajo el Señor. Pero hermano, Santiago no quiere que digamos como muchos dicen: Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor. Porque, hermanos, lo que Santiago ha estado tratando en toda la carta es la diferencia de los que dicen a los que hacen. Santiago no quiere que digas: Jesús es mi Señor. Santiago quiere que vivas eso. Santiago quiere que sometas tu voluntad a la voluntad de Dios. Santiago quiere que sometas tus deseos a los deseos de Dios. Santiago quiere que todo lo que tú quieras, anheles y desees esté sujeto a una sola pregunta: ¿qué prefiere Dios? Que si tú quieres ir a la izquierda y Dios dice a la derecha, ni dudes, irás a la derecha. No vas a estar orando un mes para ver si Dios cambia de opinión. Si Dios dice derecha, es derecha. Si Dios te dice vete del país, te vas. Y si Dios te dice quédate a vivir aquí, te quedas. Pero yo planifiqué venir 5 años, comprar, pero yo te quiero aquí. Aquí me has conocido. Aquí has crecido en la fe. Aquí estás caminando bien conmigo. ¿Para qué te quieres largar allí? Yo te quiero aquí. Yo no sé lo que Dios tiene para vuestras vidas, pero lo que Santiago nos pide es que nos sometamos a sus deseos. Santiago no quiere solamente que digamos Jesús es mi Señor, quiere que vivamos el señorío de Cristo. Quiere que cuando la gente mire nuestras vidas sepa que hay alguien que manda. El Santiago lo que quiere es que nunca digamos nosotros: yo soy el dueño de mi propia vida, nadie se mete. No, Cristo es mi Señor. ¿Por qué congregas? Porque Dios dice: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué oras? Porque Dios dice: orad sin cesar. ¿Por qué lees la Biblia tanto? Porque la Biblia nos dice, Dios dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. ¿Por qué perdonas lo que te ha hecho tu marido? Porque la Biblia dice que perdonemos hasta 70 veces 7. Y sobre todo que perdonemos como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Por qué evangelizas en tu tiempo libre? Porque la Biblia dice: predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué esto? Porque el Señor dice. ¿Por qué aquello? Porque el Señor dice. ¿Por qué en tu casa eres una mujer así que le gusta someterse a su marido? Porque el Señor dice que debo hacerlo. ¿Y tú por qué eres un marido que parece más así, tan cuidadoso, tan delicado, tan dado a su familia? ¿Por qué no te vienes con nosotros más a salvar? Porque Dios dice que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿tú qué decides en tu vida? Absolutamente nada. La única decisión que tomo es que hago lo que Dios decida. Ya está. Y vas a vivir toda tu vida así, siempre que pueda. Porque cada vez que me da por decidir a mí, no me va nada bien. No me va nada bien. Porque he comprobado con mi propia vida que las instrucciones de Dios no son una cárcel. Son un muro de contención. Y que cada vez que me he saltado una de sus instrucciones, me he dado un tropezón de boca contra el suelo que me ha costado muchas lágrimas y dolor. Y que Dios es tan bueno, que nos ha dado tan buenos mandamientos, para que cuando los vivamos bien, la vida nos vaya bien. Y lo que Santiago quiere es que sometamos nuestra vida al Señor. Vamos al segundo consejo. Así como el primer consejo, ya es ahora. Y son 6. No voy a ver cómo lo hago. Tranquilos, hermanos. Mañana, ¿quién trabaja? El segundo consejo, así como el primero apuntaba a Dios, nuestra relación a Dios, nuestra actitud hacia Dios, el segundo apunta al enemigo de nuestras almas. El segundo consejo de Santiago es: resiste al diablo. Santiago sigue diciendo en el versículo 7, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir en este caso significa soportar o oponerse más bien. Cuando nosotros leemos la palabra resistir en este pasaje, a veces la malinterpretan mal.
Porque a veces la gente tiene la imagen de que el diablo viene a atacarnos y resistir significa encogernos de brazos, meter la cabeza entre las piernas y esperar ahí mientras nos da collejas. Es como que estamos ahí encogiditos mientras nos tiran piedras. Pero la palabra resistir aquí no tiene una actitud pasiva de, ay, yo me pongo así y aguanto los golpes del diablo y los resisto. No, la palabra resistir aquí significa oponerse con firmeza, oponerse con fuerza. Significa una actitud activa. Más bien sería esto. Es como si el diablo viniera a empujar hacia adelante y tú fueras con toda tu fuerza a empujar en contra. Es como si estuvieras echándole un pulso. Es una actitud activa de lucha contra los ataques de Satanás. Y lo que dice Santiago es que debemos resistir al diablo. Tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. El Señor Jesús no escuchaba las tentaciones de Satanás y se quedaba callado así como, ya se irá, ya se irá, ya se irá, ya se irá, ya se irá. Señor, haz que se calle esa voz, Señor. No, no hizo eso. Cuando llegó con una tentación, Él lo combatió con la palabra. Él lo combatió con las escrituras. Tú me vienes a tentar, yo estoy listo para el combate. Yo estoy listo para la guerra. El Señor me ha ungido con su Santo Espíritu. Estoy preparado para la batalla. A ver, hermanos, no me confundan ahora y se vayan esta noche a casa a hablar con el diablo. No, vengo aquí a hablar contigo porque hoy el pastor me ha dicho que te resista. Ven para la guerra. No he dicho eso. No he dicho eso. No, es que hay gente que yo a veces veo cómo la gente reacciona a mis enseñanzas y me cuestiono qué estoy enseñando. Porque no quiero decir que se pongan a hablar con el diablo. Pero lo que este texto sí me enseña es que el diablo ataca. La Biblia habla de artimañas de Satanás, de los dardos del enemigo. Y lo que debemos hacer es ponernos firmes en la batalla. No estar esperando mientras los dardos llegan, sino luchar en la guerra. Dios nos ha dado toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Nos ha dado palabra, nos ha dado oración, nos ha dado ayuno, nos ha dado herramientas para estar firmes para la guerra. Yo no oro con el diablo, yo no le estoy diciendo Satanás, vete, yo te reprendo. No hablo con él, yo hablo con Dios. Él viene con sus tentaciones, él viene con sus artimañas, pero mi deber no es hablar con él. Yo lo ignoro, yo sé que está, pero no le hago caso. Porque yo oro al Señor, busco en la palabra, leo la palabra, ayuno, busco siempre agradar al Señor en todo y así resisto sus ataques. ¿Cómo resisto las tentaciones del enemigo que busca tentarme con cosas que pueden venir de mi propio corazón, de mis propias concupiscencias? Buscando en la palabra, orando al Señor y resistiéndolas con firmeza. No esperando quieto, a ver, tarde o temprano voy a caer, sino usando las herramientas que el Señor me ha dado para estar firme en la batalla. Resistir significa combatir contra algo. No significa agachar la cabeza mientras somos atacados. Hay otra vez que se usa la palabra resistir en otras ocasiones y no referida al diablo, pero me parece interesante mencionarlas. Hechos capítulo 6 y versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En esa escena, tenemos en escena a Esteban. Esteban está predicando el evangelio lleno del Espíritu Santo. Y están ahí escribas y fariseos judíos escuchando el mensaje del evangelio, llenándose de odio contra Esteban. Y en ese momento Lucas escribe que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Qué quiere decir esto? No podían aceptar sus palabras, odiaban su mensaje, pero no podían oponerse a ellas. No les gustaba lo que oían. No lo aceptaban en su corazón, pero no se podían oponer porque eran palabras llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y los judíos no tenían cómo combatirlo. Por eso lo callaron a pedradas. Porque no había argumentos contra Esteban. No había nada que decir contra Esteban. Y solo pudieron tomar piedras y matarlo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el resultado al final puede ser la cárcel. Porque ellos no pueden resistir la poderosa palabra de Dios. Y solo pueden encerrarlos. Pero bueno, como dijo también un gran hombre una vez, ¿no? Nosotros podemos estar presos, pero la palabra no.
Nadie le puede poner grilletes al evangelio. Tú puedes meter 100 cristianos en la cárcel, pero la Biblia siempre seguirá en las calles. Y hay algo que es glorioso, y es que Dios siempre ha usado la persecución para expandir todavía más el evangelio. Hay otra vez en la que aparece la palabra resistir, y en este caso ya no es contra la palabra, sino contra la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos 9:19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? ¿Quién resiste su voluntad? En este caso, Pablo hace una pregunta que tiene una respuesta ya implícita. ¿Quién resiste la voluntad de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Si Dios dice, voy para adelante, ¿quién le puede hacer así a Dios? Él nos ha dicho que le hagamos así al diablo. Pero ante Dios, ¿quién se pone así? Ni el mundo entero, ni Satanás y sus demonios frenan la voluntad de Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo en ese versículo es que si Dios determina hacer algo, nadie lo puede impedir. Y eso es glorioso. Porque ¿sabes por qué yo soy salvo? Porque Dios quiso. Y ni siquiera mi carne lo pudo impedir. ¿Sabes cuál es la esperanza de tus seres queridos? Que si Dios quiere salvarlos, ni siquiera su pecado, su carne y nada lo podrá impedir. Por eso yo todavía tengo esperanza con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Porque yo sé que si Dios quiere hacerlo, Él lo hará. Porque no hay corazón duro que Dios no pueda quebrantar si no quiere. El rey más engreído que pueda haber existido en el mundo, Nabucodonosor, acabó reconociendo que Dios es el Señor. Dios lo puso a comer como una bestia, como un animal. Lo hizo rebajarse hasta lo sumo, hasta que Él mismo reconociera, no, Él es el Señor, yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor, Él es el Señor. El Señor puede hacerlo y nada resiste su voluntad. Así que en este segundo consejo, lo que Santiago nos está diciendo es que no debemos doblegarnos ni bajar los brazos ante las obras que astutamente Satanás pueda utilizar para lastimarnos en nuestra vida espiritual. Debemos estar, hermanos, velando constantemente. Debemos estar siempre firmes, revestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Pero en este consejo de Santiago hay una promesa. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Creo firmemente, por lo que entiendo de las Escrituras, que Santiago no se refiere a una huida definitiva. No es en plan, ahora Satanás viene a perturbarte y si resistes nunca más volverá. Creo firmemente que se refiere a una huida temporal. Y creo que es así. Creo que es así, que a veces es como que el enemigo se propone usar artimañas para hacernos tropezar en la fe, debilitarnos en la fe, hacernos pecar contra el Señor, hacernos caer, llevar una vida espiritual miserable. Y nosotros somos llamados a resistirlo para estar firmes. Llegará un momento que dirá, voy a por otro rato, ya volveré. Pero sí que volverá, porque Satanás siempre andará como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero al menos Santiago nos da esa esperanza que al menos temporalmente Él huirá de vosotros. Satanás no se va a pasar toda la vida, 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los segundos contra ti, contra ti, contra ti. Porque si no, Santiago, ¿por qué dice esto? Él dice, resístelo y huirá de vosotros. ¿Qué hacemos cuando vuelva? Resistir de nuevo. Resistir de nuevo. Ese es el consejo. Vamos al tercer consejo de Santiago. El versículo 8 nos da el tercer consejo y es el siguiente: acercaos a Dios. Acercaos a Dios. El primero, ¿cuál era? Someteos a Dios. El segundo, resistir al diablo. El tercero, acercaos a Dios. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ahí quiero matizar algo. La palabra acercaos aquí significa acercarse con una actitud de adoración. Porque realmente, si te paras a analizar algo, yo quiero que llegues a la conclusión que yo he llegado. Hermano, ¿Dios es omnipresente, sí o no? ¿Qué significa omnipresente? Está en todas partes. Eso significa que siempre va a estar cerca. ¿Sí o no? Dios siempre va a estar cerca porque Dios está en todas partes. En un sentido de la palabra, ¿Dios está aquí ahora? Sí. Siempre está cerca. Entonces, ¿a qué se refiere esto?
Se refiere a acercarse a Dios con una actitud de adoración, porque Dios está en todas partes, pero Dios no se relaciona con todos. Y eso sí que hay que matizarlo. Dios está en todas partes, pero Dios no se relaciona con todos. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, en la iglesia que conocí al Señor, a mí a veces escuché a mi pastor decir cosas como esta: Dios no entra en las discotecas. Es como advertir a los jóvenes: no vayáis a las discotecas porque Dios allí no está. Te digo una cosa, ¿tú sabes por qué más gente no muere en las discotecas? ¿Tú sabes por qué más gente no muere de sobredosis en las discotecas? Ya mueren algunos, pero yo he visto lo que pasa en esos antros. He visto lo que pasa en los bares que yo iba de rock y estos ambientes. Hermano, drogas. Al bar que yo iba siempre, cuando quedaba con mis amigos, solo estaba en uso el baño de las mujeres, porque el baño de los hombres todos sabíamos que se usaba para drogarse. Eso era constante. De vez en cuando había una sobredosis, pero eso era constante. Al bar que iba con mis amigos, las copas eran de medio litro. De medio litro, no había vasitos pequeños. De medio litro, y te tomabas 3 o 4 cada noche. Y eran combinaciones raras que hacían. Combinaciones extrañas de vodka con whisky, todo eso y medio litro, y te tomabas 2 o 3. Habían hasta concursos de quién había uno que se llamaba copón, que eran 15 litros, y el concurso era ver quién se lo bebía más rápido. Si tú le metes 15 litros de alcohol mezclado con lo que sea a una persona en cuestión de minutos para ganar un premio, esa persona puede acabar muerta en el hospital o vete a saber tú dónde. Más allá de las niñas que enfrentaban el que si se despistaban les cayera una pastilla en la copa y acabaran acostándose con 4. Y no pudieran justificar una violación porque no había abuso, porque en el fondo las drogaban de manera que ellas se cedían. ¿Tú sabes por qué no pasan más cosas de las que pueden pasar? Te garantizo que es porque hay un poco de gracia de Dios cuidando a esas personas. Hermano, yo estoy convencido que aun cuando estaba en el mundo, Dios me cuidaba para este tiempo. Y yo no estaba con Dios, pero Dios estaba en todas partes. Yo he visto gente que ha salido de unos apuros siendo incrédulos, que me atrevo a decir: Dios te ha librado de la muerte. Y no son sus hijos. Pero Dios es tan bueno que a veces hasta cuida a los impíos. A veces lo hace. Por eso Dios está en todas partes, pero Dios no se relaciona con todos. Ningún impío llama a Dios Padre. Ningún impío habla con Dios como quien habla con un amigo. Ningún impío tiene las bendiciones de Dios en Cristo sobre sus vidas. Puede ser que Dios en su soberana voluntad a veces lo cuide en alguna área, pero no significa que están siendo bendecidos por Dios como nosotros en Cristo. Y que yo salgo hoy de aquí, si estoy angustiado, puedo ir al trono de la gracia y hablar con mi Padre. Cuando Santiago dice acercaos a Dios, lo dice en una actitud de adoración. Venid a Dios con un corazón de adorador. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y hay algo que cabe destacar, y es que eso solo es posible a través de Cristo. Esta indicación no vale para un incrédulo, porque el incrédulo nunca se puede acercar en adoración al Señor. El incrédulo, para acercarse en adoración al Señor, primero se tiene que acercar en arrepentimiento y fe, para luego en Cristo poder tener acceso al trono de la gracia. Hebreos 7:19 dice: pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Esa esperanza que no pudo hacerlo la ley es el nuevo pacto en Cristo, mediante el cual, sellado por su preciosa sangre, nosotros tenemos acceso libre y con confianza ante el trono de la gracia. Entonces lo que Santiago está diciendo es que vayamos a Dios, aprovechemos ese regalo que se nos ha dado y vayamos a Dios en adoración, pero en una actitud sincera. Porque a lo largo de la historia Dios ha mostrado cómo han habido muchas personas que se han acercado con un culto, pero solo de labios. Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Mira lo que dice: la veneración del pueblo hacia él es solo una tradición aprendida de memoria. Miren, yo tuve la oportunidad de hablar con un católico
que le pregunté, ¿por qué rezas el Ave María? ¿Por qué rezas esto? ¿Por qué haces esto? La respuesta, no tengo ni idea. No sabía por qué lo hacía, pero lo hacía por una tradición aprendida de memoria. Había aprendido de chiquitito esos rezos y solo los repetía. Vivía una religión de costumbres, vivía una religión de tradiciones, pero una religión que ni siquiera comprendía. Le pregunté, oye, ¿cómo es la salvación para vosotros los católicos? ¿Es solo a través de Cristo? ¿Hay que hacer obras? No tenía ni idea de nada, pero afirmaba decir esto. Soy católico y me moriré católico. Digo, no estoy entendiendo nada. Te estoy preguntando qué es un católico. ¿No lo sabes y me sigues diciendo que te morirás católico? No sabes ni cómo te vas a morir. Porque muchos solo practican esa fe por costumbre. Lo que está pasando aquí es que hay gente que se acerca a Dios simplemente en un culto tradicional de costumbre, pero no de corazón. Estoy convencido plenamente que hay personas que vienen al culto evangélico los domingos igual que los católicos a misa. Estoy seguro. Estoy seguro que hay muchos que vienen el domingo a la iglesia por cumplir con un rito religioso, pero su corazón no está en Dios. Estoy seguro. Estoy seguro que cantan porque se tiene que cantar, levantan las manos porque la levanta la gente y dicen amén porque se dice esto. Pero estoy convencido que hay muchos que tienen aquí el cuerpo, pero el corazón no. Que simplemente quieren quedarse tranquilos porque si esta semana vuelvo a ir a la iglesia y me muero, seguro que me voy con el Señor porque pasé el domingo por el culto. Estoy convencido que hay gente que vive así su fe, que simplemente ficha con la religión. ¿Sabes los trabajadores que fichan al entrar y al salir? Que hay gente que le dice al Señor, he fichado este domingo, estamos bien, tú y yo, buena relación. Ahí no leo la Biblia en la semana, no oro en la semana, paso de Dios en la semana, pero el domingo, cariño, hay que ir a la iglesia, pero si ni buscamos a Dios, no, pero el domingo hay que ir porque se ve mal esto si no vamos. Es porque tu corazón te dice que te vas al infierno, que el domingo no vas a la iglesia y te vas al... Hermano, no importa si le ofreces un culto así al Señor. El Señor no quiere que le des una alabanza solo de labios. El Señor quiere que te entregues en una adoración sincera. Hermano, espero que todos disfruten del culto el domingo, porque si no, no vale la pena estar aquí. Hermano, para mí el domingo es un día de fiesta. Yo no vengo a la iglesia porque hay que venir, soy cristiano. Yo no sé para qué me convertí en esto. Mi mujer se podía haber hecho, no sé, budista o yo qué sé. Al menos estaríamos siempre buscando la paz, meditando, yéndonos a la India, a China, con gente calvita y con túnicas frescas. No, hermano. Es un día de celebración. Hermano, yo deseo que llegue el día de culto. Yo deseo que llegue el momento de reunirme con mis hermanos. Yo deseo que llegue el día de cantar a mi Señor. Deseo el día de que me hablen de su palabra. Deseo que llegue el momento de agradecerle por la salvación. Yo lo disfruto. Amo cantarle, amo orarle, amo escuchar su palabra, amo predicar su palabra, amo estar con mis hermanos. Y la mayor alegría para mí es que la eternidad va a ser un culto constante. Porque si no te gusta ir al culto, ¿qué va a pasar en la eternidad? Ahí no va a haber Xbox. Ahí no vas a echar partiditas al Pro. ¿Qué va a pasar si te aburre la iglesia cuando pases la eternidad con la iglesia? Es muy extraño. Por eso Santiago nos pide acercaos a Dios en adoración, porque Él es digno. Él es digno. Cuarto consejo de Santiago. Limpiaos de toda inmundicia. Limpiaos de toda inmundicia. Mira lo que dice ahora. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Santiago menciona dos cosas: manos y corazón. Limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones. Pero hermano, no quiero que entiendas que lo que Santiago está diciendo es solo que te laves las manos y cuides tu corazón. Porque es una manera como Santiago se está refiriendo a la vida de santidad del creyente. Pero antes de explicarte eso mejor para que lo veas, quiero que entiendas cuál es el enemigo número uno del crecimiento en santidad. El doble ánimo. Mira lo que ha dicho Santiago. Vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Santiago, mira lo que nos había dicho en Santiago 1:8.
siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hermano, lo que más te va a obstaculizar crecer en santidad es ser de doble ánimo. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros, cuando el domingo escucháis el sermón, o venís el martes o hoy jueves a la iglesia, salís de aquí diciendo, lo quiero dar todo al Señor, quiero darle mi vida, quiero leer su palabra cada día, quiero entregarme más. Estoy convencido de que muchos salís así. También estoy convencido de que cuando Pedro le dijo al Señor, yo jamás te negaré, creo que era sincero. Yo no creo que Pedro estuviera mintiendo. Yo creo que en ese momento Pedro era sincero. En ese momento Pedro dice, no, yo contigo hasta el final. Pero Pedro luego tuvo miedo. Y yo creo que muchas personas, cuando son impactados por la palabra, se levantan el domingo diciéndole a su mujer, voy a cambiar, voy a ser un sacerdote de casa. A partir de ahora nuestra familia va a ser un culto constante. Pero llega el lunes y viene el doble ánimo. Llega el lunes y llega del trabajo cansado, el jefe le tiró un poco, le pellizcó, el compañero pasó algo y ya llega, no quiero orar, estoy enfadado, y ese día ya no hace nada. Y ese doble ánimo hace que ese deseo que era sincero se empiece a apagar. Y su familia pasen 7 días y la mujer lo mira y le diga, esto sigue igual, ¿y lo que me prometiste? De que íbamos a leer la Biblia, íbamos a orar, íbamos a hacer culto, ya no ibas a gritar, ibas a ser diferente. ¿Qué pasó? ¿Eres un mentiroso? No, no soy un mentiroso, porque cuando te lo dije era lo que quería. Pero soy inconstante. Y como soy inconstante, nunca lo hago. Lo que más nos obstaculiza a crecer en santidad es la falta de disciplina, hermano, el doble ánimo. El doble ánimo. Estoy seguro de que muchos de vosotros queréis cambiar, pero no lo estáis consiguiendo porque sois de doble ánimo. Porque hoy queréis y mañana os da el bajón y os acabáis distrayendo con otras cosas. Y lo que Santiago está diciendo es que luches contra ese doble ánimo para poder limpiarte, purificarte. El Salmo capítulo 24, versículo 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. ¿Qué ha dicho Santiago? Limpiaos vuestras manos y purificad vuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo? ¿Quién estará ahí arriba? El de manos limpias y el corazón puro. El que no ha alzado su alma a falsedad ni ha jurado con engaño. No solo manos limpias y corazón puro, pero eso es una manera de referirse a que manos exterior, corazón interior, aquel que cuida todo su ser en santidad. Esto es un llamado a seguir luchando con el pecado. Esto es un llamado a seguir santificándonos. Esto es un llamado a ser sensibles al pecado y a luchar contra él, a mortificarlo, a batallar y a crecer en santidad y en piedad a la imagen de Cristo. Mire cómo le importa a Dios la santidad. Números 31, versículo 23 dice, todo lo que resiste el fuego pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua. En esa escena no se ve muy claro y parece que no tiene sentido, pero era un momento en el que tenían que entrar cosas al campamento, cosas que traían de fuera. Y antes de meterlas en el campamento, Dios pone un límite y da una instrucción. Primero, antes de meter cosas aquí de fuera, hay que limpiarlas. Las vestiduras de los sacerdotes tenían que ser impecables. Habían rituales de purificación constantemente para presentarse ante Dios. Porque Dios era como si dijera, si alguien viene ante el santo, solo puede ser de una manera, limpio. ¿Has visto alguna vez a musulmanes antes de rezar? Los musulmanes no se ponen a rezar sin más. Tienen una costumbre, la conocen. Se limpian las manos, los pies, el cuello, porque según las vestiduras que llevan es lo que está fuera y lo que se puede haber ensuciado. Manos, pies y cabeza. Y el resto no, porque va tapado por ropa. Entonces ellos creen que antes de rezar, conforme a sus tradiciones, deben limpiarse, porque su Dios está limpio. Hoy los creyentes estamos perdiendo esa imagen de Dios. Y déjame recordarte algo, hermano. La salvación es por gracia, pero Dios sigue siendo santo. El texto de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ese texto no está en el Antiguo Testamento. Está en un libro que estamos estudiando los martes. Ese texto está en Hebreos. ¿Saben qué quiere decir? La salvación es gratuita, pero Dios sigue queriendo que su pueblo sea santo. Y la gracia que te salva te va a santificar.
te va a transformar. Pero hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Esto no quiere decir que solo los perfectos entrarán en el reino de los cielos, o solo los que no cometen un pecado entrarán en el reino de los cielos. Pero el corazón del creyente lucha con el pecado, batalla con el pecado y crece en santidad. Tú no puedes seguir siendo la misma persona hoy que hace 10 años si conociste al Señor hace 10 años. Tú tienes que ser hoy más como Cristo. Así que en cuarto lugar, limpiaos de vuestra inmundicia. Santificaos. Luchad por crecer en piedad. Me quedan 2. Creo que llego. Número 5. Y esta me encanta. Porque esta hoy nadie la aceptaría. Quebrantaos ante Dios. Quebrantaos ante Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Y esto, como te he dicho, es el corazón más pastoral de Santiago. Mira lo que Santiago quiere. Afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¡Qué gran deseo de un pastor para sus ovejas! Pastor, mira, fulano está triste. Yo quiero que llore. Yo quiero que se quebrante. Yo quiero que se lamente. Yo quiero que su gozo se vuelva en tristeza. ¿Te imaginas? Eso va conmigo, ¿eh? A mí me pegan esas palabras. Si tú no entiendes a Santiago, esto es muy raro. Santiago, ¿quién va a querer que alguien pase de la alegría a la tristeza si siempre le decimos a las personas que Dios va a transformar su lamento en gozo? ¿Cómo le vamos a decir ahora que del gozo pasen al lamento? Santiago, se te ha ido. En ese momento has dejado de estar inspirado por el Espíritu Santo y has puesto tus propias palabras. No es así. No es así. Porque no es la primera vez, y yo sé que esto es raro en un mundo hedonista como el nuestro, en un mundo que solo busca el placer. Hermano, ¿sabes qué? Yo he hablado con otras iglesias que cuando le pregunto a las personas por qué están ahí, me suelen decir, porque me siento bien, porque me hacen sentir bien. Pero todos los que se apuntan al curso de membresía, cuando le preguntamos por qué quieres Caminando por Fe, dicen una cosa, por la palabra. No me importa si me hace sentir mal, pero es la palabra de Dios. Hermano, vivimos en un mundo en que si el matrimonio no me sienta bien, me divorcio. Si mis padres no me hacen sentir bien, siempre me independizo. Si esta iglesia me hace sentir bien, mientras yo sea alguien que aquí su ombliguito está satisfecho, bien. Si no, me marcho a otra, ¿eh? Y así vivimos, porque nos están volviendo una generación consentida y mimada. Pero para Dios, a veces la tristeza es buena. Miren, no es la primera vez que Dios pide que alguien se quebrante. Mira lo que dice Joel, capítulo 2 y versículo 12. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, ¿con qué? Con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Por qué el Señor está pidiendo a través de Santiago que lloremos? Que tengamos momentos de tristeza. Hermano, Dios sabe que tú vas a fallarle. Dios sabe que tú vas a pecar. Y Dios solo espera de ti, cuando falles a Dios, una sola cosa: que llores. Que llores. Porque eso es lo que está diciendo el profeta Joel. El profeta Joel está diciendo, rasgad vuestros corazones. Y la palabra rasgad es como coger una ardaga, un cuchillo, clavarlo y arrastrar hacia abajo, partiendo el corazón en dos. Eso es lo que Dios quería que hicieran. Porque había una costumbre allí que era rasgar las vestiduras. Cuando había duelo, se rompían las vestiduras. Y Dios dice, ya me he cansado de tanto teatrillo de, ay, estoy triste. Rasgate el corazón y no lo de fuera. Que fuera hacéis a veces mucho espectáculo y por dentro no estáis arrepentidos. El Señor lo que está diciendo es que quiere que cuando pequemos, que cuando nos equivoquemos, que va a pasar, que no tengamos remordimiento, que duela nuestro corazón, que duela nuestro corazón. Hermano, la tristeza a veces es buena. La tristeza a veces es buena. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce
La tristeza del mundo viene cuando fracasas, cuando no tienes éxito, cuando pagas las consecuencias de tus pecados y ahí te deprimes, te das al alcohol, a la droga. Algunos quieren hasta tirarse por la ventana, porque es lo que produce la tristeza del mundo. Pero la tristeza de Dios trae salvación. Porque, hermano, antes de ser salvo, yo tengo que experimentar el dolor del pecado. Hermano, nadie se arrepiente con una sonrisa en la cara. Todos nos arrepentimos sintiendo vergüenza. A veces yo estoy predicando los domingos y veo gente que agacha la cabeza y a veces parece que la meterían entre las piernas. Se esconderían y yo sé que es vergüenza de cómo se sienten por la predicación, pero yo no voy a consolarlos. Es bueno. Significa que el Señor está apretando el corazón, los está haciendo sentir mal consigo mismos, pero eso va a producir buen fruto para su gloria. Yo no tolero y no entenderé cuando esas iglesias que todo el mundo sale sonriendo. Hay tanto que corregir en nosotros, tantos fallos que cometemos, tantas veces que ofendemos al Señor. ¿Cómo saldremos siempre sonriendo al ser expuestos a su palabra? Claro que muchas veces hay quebranto y duele, pero ese quebranto que es según la voluntad de Dios produce salvación, produce santificación. Hermano, nosotros lo que está queriendo Santiago es que seamos sensibles al pecado. Hermano, no veáis el pecado como cualquier cosa. Pablo a los Corintios también en su primera carta les metió una bronca muy grande porque hubo un gran pecado y ¿saben qué hicieron? Miraron a otro lado. Primera de Corintios 5:2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. ¿Qué quería Pablo que hubieran hecho con el pecado? ¿Qué quería Pablo que hubieran sentido con ese pecado? Pablo quería que cuando la iglesia se enterara que había pasado eso, lloraran. ¿Cómo puede ser que entre nosotros, pueblo de Dios, un hermano se haya acostado con la mujer de su padre? La iglesia, Pablo esperaba, eso os tenía que haber dolido. Sois el pueblo de Dios, habéis ofendido a Dios. Dios es santo, su pueblo también. ¿Cómo? Y dice que os habéis vuelto arrogantes. No os habéis entristecido para el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado. Pablo dice, deberíais haberlo echado. Por eso deberíais haberlo echado. Y habéis mirado a otro lado. Déjame decirte una cosa, hermano. Habrá momentos en la vida con la iglesia que no estarán los pastores, los líderes, los responsables. Y estaréis solo vosotros, grupitos de hermanos, las chicas jóvenes, los chicos de evangelismo, un grupo en un cumpleaños. Y a lo mejor allí alguien murmura contra un hermano, se queja contra los pastores. Déjame decirte algo, hermano. Si miras a otro lado, Pablo te escribiría la misma carta a ti. Porque si eres de los que luego va y le dice a otro, qué feo estuvo lo que hizo fulano. Pastor, mire, no quiero decirle quién fue, pero alguien dijo esto. ¿Tú qué hiciste? No, bueno, es que no quería que se enfadara. ¿Y yo qué puedo hacer? Le digo que me lo has contado. No, pastor, vea la manera de decírselo, pero sin que si no se enfada. Yo no puedo decirle que Dios me ha revelado que... Eso lo hacen en algunas iglesias. Dios me ha mostrado que hay alguien aquí que en el cumpleaños habló mal de la iglesia. Pero yo no puedo mentir. Entonces me han metido en un problema. Porque no puedo corregir al hermano porque tú no quieres quedar mal con él. Sé que el hermano está hablando mal de nosotros y no podemos hacer nada. Y yo tengo encima que actuar con el hermano como si nada, porque si no el hermano va a sospechar y va a hablar todavía más de nosotros. El que tú no hayas corregido al hermano ha metido a la iglesia en un problema. Hermano, si tú estás y hay un pecado, recuerda Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. No es si tu hermano peca y ve, cuéntaselo a la esposa del pastor. Ve y díselo tú, porque en teoría la iglesia la amamos todos. Y yo no sé cuánto amas tú la iglesia, pero yo amo esta iglesia. Amo esta iglesia. Hermano, en mi cabeza no está el día de mañana irme a otra. A lo mejor vosotros sois así y decís, hoy estoy 3 años en una, 4 en otra, 2 en otra. Hermano, si yo me muero aquí, me muero.
Si Dios no tiene otro plan para mi vida, Clicia y yo no nos vamos a otro lugar. Yo amo este lugar. Aquí quiero ver que los jóvenes crecen, que los niños se hacen mayores, gente va muriendo en el Señor. Aquí quiero ver nuevos pastores. Yo quiero ver aquí, yo quiero pasar 15, 20, 30 años aquí. Y voy a cuidar este sitio. Y si tú amas la iglesia, deberías actuar así. No por el bien del hermano, por el bien de la iglesia, pero sobre todo deberíamos hacerlo por la gloria de Dios. Porque más de lo que amamos la iglesia, debemos amar a Dios. Y Dios es santo. Y si nos reunimos diciendo que somos hermanos, actuemos como creyentes. Y si uno murmura, digamos, hermano, esto no es de Dios. Llama al pastor, háblalo con él, pero él no está aquí, esto no es de Dios. Si algo te parece mal, díselo al pastor, cuéntaselo. A lo mejor si él te lo explica, te hace entender por qué lo hacen de esa manera, pero háblalo con él. No creo que sea de Dios quejarse ante los demás. Esto puede sembrar discordia, divisiones o cualquier otro pecado. Ves que dos jóvenes tontean y sabemos que esos dos se escriben y nadie más los... Métete ahí. Es por el bien de su alma, es por la gloria de Dios. Hermanos, deben cuidar la santidad del pueblo porque representamos al Señor. Y claro que cuando los corrijan va a doler. Igual que cuando yo se lo hago a ustedes. Hay gente que se pasa un par de semanitas que me mira feo. Luego me vuelven a querer. Yo a veces llego a casa y digo a mi mujer, esta vuelve a estar cruzada conmigo. Esta ya me mira solo con un ojo. Soy pastor, soy como lo más parecido a un padre que hay por aquí. No estoy hablando de esto de paternidad espiritual, pero es lo más parecido. Como cuando tu hijo se enfada 2 semanas contigo porque lo has castigado. A mí me pasa con vosotros. Pero hermano, a lo que vamos, la tristeza es buena. Solo déjame decirte algo. Pedro cambió de vida después de unas lágrimas amargas. Lucas 22, 62, y saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, regálame solo 5 minutos. Yo sé que hoy se me fue mucho la cabeza, pero 5 minutos vale la pena. 6º punto y ya nos vamos. Humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor. Versículo 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hemos visto anteriormente cómo el Señor ha dicho que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el último pedido de Santiago, y apuntando a esa primera frase que ha dicho, es que para hacer todo lo que nos ha pedido, primero debemos humillarnos ante el Señor. ¿Recuerdan esos 2 hombres que subieron a orar al mismo tiempo? Lucas 18, 14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, hermano, esos hombres subieron. Uno decía, gracias que no soy como este publicano, cobrador de impuestos. Yo ayuno, yo doy mis diezmos. Hermano, no hay nada más patético que alguien que crea que merece algo de Dios porque hace las cosas. Hay gente que viene a un pastor y le dice, pastor, oro, ayuno, leo la Biblia y Dios no me da trabajo. Digo, sí que oras, ayunas, lees la Biblia para que Dios te dé cosas. Tú no has entendido el Evangelio. Tú debes orar, leer la Biblia y ayunar porque Dios ya te ha dado lo mejor que podía darte. Te ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo otro es secundario. Si quiere darlo, ya lo dará. Y si no, gloria al Señor. Si hace falta, mandará un cuervo para que comamos hoy. Porque no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Él no tiene la obligación de darnos nada. No pienses tú que porque ayunas más una semana, oras más una semana y lees más la Biblia, Dios debe darte más. Deberíamos orar más, leer más, porque Dios ya nos dio todo. Todo. Pero hasta que Cristo no sea suficiente para ti, hasta que Cristo no sea todo lo que necesitas, vas a seguir buscando más cosas para sentirte satisfecho. Por eso lo último que Santiago nos pide es humíllate ante el Señor. Reconoce que eres pequeño y ve ante la presencia del Todopoderoso humildemente. Así que solo quiero terminar recordando los 6 puntos. Número 1, someteos al señorío de Cristo, entregando nuestra voluntad y deseos a Él. Número 2, resistir con firmeza los ataques del enemigo, revestidos de toda la armadura de Dios.
Número 3, acercarnos a Dios no con un culto superficial y apático, sino con una actitud sincera y de plena adoración. 4, limpiarnos de toda nuestra inmundicia, luchando cada día por mortificar el pecado y crecer en santidad. 5, ser sensibles ante el pecado, sintiendo profundo dolor y tristeza en las ocasiones en que ofendamos al Señor. Y 6, buscar ser humildes siempre, batallar con el orgullo y la altivez y postrarnos humillados ante el Señor. Estoy convencido de que si hacemos estas 6 cosas, nos irá muy bien en la vida y especialmente en nuestra relación con Dios. Vamos a orar y desde ya perdón por estos minutos extras de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber hablado en nuestras vidas a través de la Escritura, habernos puesto la palabra delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho ver, Señor, la necesidad de someternos a ti, humillarnos ante ti, de limpiarnos de toda nuestra maldad, resistir al diablo. Te pido, Señor, que estas cosas que hemos hablado las podamos poner por obra, porque sé, Señor, que serán de provecho para nuestra vida. Ayúdanos a vivir tu palabra y no solo a oírla, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Guarda el camino de vuelta de mis hermanos hasta sus hogares, Señor. Y danos una noche de paz y descanso, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.